Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de Teorías de la Comunicación 2. En 2 semanas vamos a tener nuestro primer examen virtual. El jueves 14 de mayo, en nuestro horario, vamos a realizar nuestro primer trabajo práctico virtual, calificable e individual. Y justamente hoy va a ser la última clase virtual antes del examen. La semana que viene, a mí lo que me gustaría es convocarlos en nuestro horario a una videollamada de repaso de contenidos, además también para poder conocernos, aunque sea a través de una videollamada, antes del examen. Y también para comentarles un poquito más cómo va a ser la metodología de evaluación. No tiene mucho misterio, va a ser un formulario de Google en el cual ustedes van a tener que responder algún ejercicio de multiple choice, algún ejercicio de verdadero o falso y alguna que otra pregunta breve para responder. Bien, ¿qué entra en la evaluación? 2 textos solamente. Justamente el texto de la fake news y además el texto de Mauro Wolf sobre las diferentes teorías de la comunicación que estuvimos viendo. Discúlpenme, 2 textos no, 3. Y además el texto de la espiral del silencio en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ese es todo el material que va a entrar para la evaluación del 14 de mayo. Les recuerdo, les reitero, esta es nuestra última clase virtual, la última clase explicativa, expositiva sobre el material. Con hoy terminaríamos de explicar todo lo que tienen para leer y la semana que viene haríamos una videollamada de repaso de contenidos, justamente para asegurarme que están bien preparados para el examen. Seguramente haga algún jueguito, alguna dinámica virtual de comprobación de saberes para poder debatir o alguna cuestión para poder discutir respecto de las teorías de la comunicación que vimos. La fake news, la espiral del silencio, vimos también la dependencia de los medios, vimos también la teoría de los desniveles del conocimiento y hoy vamos a concluir con la teoría de las socializaciones colaterales y la teoría de la construcción de la realidad en relación con los medios de comunicación. Bien, para ver que estas últimas 2 teorías de la comunicación van bastante de la mano y que tratan justamente de la construcción de la realidad, de la socialización, de los medios y la socialización, los medios en su aspecto formativo, pero formativo en cuanto a valores, a costumbres, a los medios de comunicación y justamente la transmisión de ideas, de opiniones, de pensamientos, de valores, de hábitos, de costumbres. Van a ver que esta primer teoría de las socializaciones colaterales, justamente pensar los medios de comunicación como un ámbito de socialización. ¿Cuáles son nuestros otros ámbitos de socialización? Podríamos pensar la escuela, es uno de nuestros primeros ámbitos a través de los cuales tenemos contacto con la sociedad y aprendemos valores sociales, valores que vamos a usar luego en nuestra vida en sociedad. La familia también, fíjense qué importante, nuestra familia, nuestro primer contacto, nuestro primer ámbito de socialización, a través del cual nos realizamos, nos comunicamos, interactuamos con otros sujetos sociales y aprendemos también valores y costumbres. Bueno, justamente esta teoría va a sostener que los medios de comunicación, fíjense que ahí en el texto habla específicamente de la TV, también es un ámbito de socialización. También a través de los medios de comunicación aprendemos valores, aprendemos reglas para aplicar luego en nuestra vida
en sociedad. Y se va a preocupar justamente de los mensajes emitidos a través de la TV, pero podríamos ampliarlo a los medios de comunicación en su sentido más amplio, y el impacto de estos mensajes en los públicos. Literalmente utilizan la palabra absorción. Entonces, lo que estudia esta teoría, y también la teoría de la construcción de la realidad social, estudia justamente la televisión, los medios de comunicación y cómo son absorbidos estos mensajes por los públicos y por las audiencias. Van a ver ustedes que dentro de la teoría de las socializaciones colaterales, la teoría que ocupa un lugar bastante importante es la teoría del cultivo. Ahí lo van a tener un título, la teoría del cultivo televisivo. ¿Y por qué está esta idea de cultivo, no? Justamente la televisión, los medios de comunicación que siembran sobre las mentes de los públicos, de las audiencias, y luego eso que los medios de comunicación han sembrado crece, se cultiva. Con esto tiene que ver justamente la teoría del cultivo televisivo. Los medios de comunicación que cultivan, que siembran, que implantan ciertas ideas, pensamientos, valores, costumbres en las mentes de los públicos. Justamente la teoría del cultivo televisivo se encarga de estudiar el modo en que los públicos absorben información, actitudes, valores, costumbres, pensamientos, opiniones, luego de largos plazos de exposición a la TV. Básicamente es la teoría que sostiene y que piensa que las audiencias y los públicos son meros títeres. Si le tuviésemos que hacer una crítica a esta teoría, es esta cuestión. Toma a los receptores como títeres, a los públicos como fácilmente manipulables, a los públicos como aquellos a los que se les dice algo y porque lo dijo los medios de comunicación, van y lo hacen inmediatamente. Esa es una de las grandes críticas que le podríamos hacer a la teoría del cultivo televisivo. ¿Qué sostiene entonces? Que la televisión transmite estereotipos, representaciones sociales, es decir, esquemas, tipificadores, lo que conocemos como estereotipos, como lugares comunes. La televisión transmite, reproduce esos estereotipos en cuanto incluso a los roles que deben ocupar ciertos grupos sociales en la sociedad, ciertos estereotipos que pesan sobre los jóvenes, esto lo hablábamos la semana pasada, estereotipos que pesan sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los pueblos originarios, sobre la gente del interior, sobre los pobres. No pensemos un poquito en las telenovelas y esos estereotipos de pobres que muestran en las novelas, en las telenovelas, o los estereotipos de rico, o los estereotipos de rubias, por ejemplo, ¿no? Que nos han implantado justamente los medios de comunicación en nuestras mentes, que las rubias son bonitas, son huecas. Entonces, esos estereotipos, esas cuestiones que transmiten los medios de comunicación, se van implantando, se van sembrando en las mentes de los públicos y justamente son las audiencias, luego en la realidad social, que reproducen todas estas cuestiones transmitidas por los medios de comunicación. Va a comentar el texto que la teoría del cultivo televisivo va a tener 3 pasos. Un primer paso en el cual la televisión representa, refleja un mundo irreal, un mundo que no se parece al mundo que todos conocemos, un mundo ficticio. De hecho, podríamos pensar que la TV, bueno, es ficción, es espectáculo y está un poco lejos de lo que ocurre en la realidad. Esta cosa de la chica pobre que se enamora del rico, se casa, se transforma en millonaria, en dueña de propiedades,
No sé si ustedes alguna vez vieron la telenovela Marimar, pero se trataba de una chica muy pobre, muy poco alfabetizada, educada, y que de repente en un par de meses se vuelve una mujer millonaria, que sabe manejar negocios. Bueno, este es un mundo un poco irreal. ¿Por qué? Porque las chances en que alguien de las clases acomodadas en la vida real se fije en una persona de clases populares, de clases obreras, trabajadoras, es un poco difícil. Entonces podríamos pensar que a través de la televisión se transmite un mundo que es irreal. Que no digo que no pueda pasar, pero que no olvidemos que la televisión siempre es ficción y siempre es espectáculo. Y por lo tanto transmite un mundo que muchas veces no se parece al mundo real. En un segundo paso, la audiencia, el público, el individuo, toma esa realidad como propia. Ahí dice el texto que hay un desplazamiento de la realidad propia. La realidad del individuo es desplazada por este mundo irreal, ficticio, que muestra la televisión. Y en un tercer paso, el sujeto absorbe esta realidad y la toma como propia. Estos serían los 3 pasos del cultivo televisivo. La televisión, que refleja un mundo que no es, que es ficticio. El desplazamiento de la realidad del individuo. Y por último, la absorción de esa realidad ficticia que es transmitida, reflejada por los medios de comunicación. Podríamos pensar que esta teoría es cierta. Podríamos pensar que la televisión ha puesto a la mujer en un segundo plano siempre. Podríamos pensar que la televisión también es una de las grandes responsables del machismo en nuestra sociedad. Pero justamente, ustedes pensarán, uy, qué reiterativo, siempre doy el mismo ejemplo, pero me parece un gran ejemplo porque es uno de los grandes fenómenos que se dieron en los últimos años en la televisión y en los medios de comunicación, este gran cambio de paradigma respecto del lugar que ocupa la mujer en los medios de comunicación. ¿Falta muchísimo? Falta un montonazo. De hecho, si nos ponemos a ver, mujeres que conduzcan programas de política, no hay. Mujeres que conduzcan quizá programas de deporte, sí, puede llegar a haber, pero en canales específicos de deporte, no en canales de televisión abierta. Si vemos algún programa justamente conducido por una mujer, también tendríamos que empezar a prestar atención en el horario. Siempre los programas conducidos por mujeres quizás no ocupan un horario central. De hecho, los invito a que recorran la programación de todos los canales de televisión y cuenten, en comparación a los hombres, cuántas mujeres hay conduciendo programas de TV. En general son panelistas. Y en general, cuando conducen un programa de TV, este programa es de chimentos, o es de cocina, o es de manualidades. Estos programas tipo Utilísima. Eso también es para pensarlo. Bueno, podríamos pensar que justamente este estereotipo de mujer que crea la televisión, luego es reproducido en la realidad social. Eso es cierto. Ahora bien, me gustaría invitarlos a pensar en un contraejemplo, en el caso contrario. Hemos visto justamente que se ha dado un gran cambio de paradigma en los últimos años respecto del lugar que ocupa la mujer, de los chistes, del humor que se hace sobre las mujeres. Pero sin embargo, podríamos pensar que justamente el avance del feminismo, de la reivindicación de los derechos de las mujeres, ha calado profundo en la sociedad, gracias a los medios de comunicación, pero descubrimos que hay sectores en los cuales el machismo sigue y muy presente. Podríamos pensar que el avance del feminismo, el respeto
por los derechos de las mujeres, el avance de los derechos de las mujeres, es un fenómeno puramente urbano. Es decir, un fenómeno de las grandes ciudades. Un fenómeno que si vamos hacia el interior de nuestro país o hacia ciudades alejadas de las grandes capitales, quizá el machismo sigue y muy presente. La subordinación de la mujer por sobre el hombre sigue y muy presente. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo? Bueno, justamente porque esta es una de las críticas que les podemos hacer a la teoría del cultivo televisivo y a la teoría de la construcción de la realidad social. La teoría del cultivo televisivo, como dijimos recién, sostiene que los sujetos absorben todos estos valores, todas estas ideas transmitidas por la televisión y luego las reproducen en la realidad social. Y la teoría de la construcción de la realidad social sostiene algo similar. Sostiene que los medios de comunicación construyen cierta realidad social que luego es reproducida por los sujetos, reproducida por los individuos. Ahora bien, si esto fuese así, ya se habría erradicado el machismo. ¿Por qué? Porque el bombardeo televisivo, el avance desde la marcha de Ni Una Menos, ya hace casi media década, hasta la actualidad, ha habido un gran avance y las ideas feministas de reivindicación de los derechos de las mujeres se ha difundido a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de una manera fenomenal. Sin embargo, descubrimos que en algunas regiones de nuestro país el machismo no se ha erradicado o ese feminismo, ese avance, no se ha producido como en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué va a decir justamente el texto respecto de esta teoría de la construcción de la realidad social? Va a decir que, atención, porque la realidad social no se construye solamente a través de los medios de comunicación. La realidad social también se construye a partir de otros factores. Y acá nos tenemos que detener a pensar justamente en quiénes son los grandes constructores de la cultura y cuáles son los canales a través de los cuales se transmite la cultura. Seguramente ustedes, el año pasado, en una de las unidades de teorías de la comunicación 1, hablaron sobre la cultura y la comunicación. Y seguramente habrán hablado que la cultura se transmite en el sentido de que se inyecta en la sociedad o se da a conocer a la sociedad a través de los medios de comunicación, pero también a través de los lazos familiares. Se transmite la cultura y las costumbres de una sociedad, a través de la religión, a través del arte, a través del trabajo incluso, a través del Estado, a través del espacio público, en las plazas. A través de las plazas, por ejemplo, se transmite gran parte de nuestra identidad nacional, los monumentos, los grandes próceres, nuestra bandera, que ocupan los lugares centrales de las plazas. La religión también transmite una moral y las costumbres de una época. Fíjense si justamente la infidelidad o la bigamia están mal vistas, justamente porque la Iglesia se ha encargado de construir cierto estereotipo de relaciones amorosas, cierto estereotipo de familia. Es decir, que la religión también construye cultura, también construye una realidad social. Atención, porque la teoría de que los medios de comunicación construyen la realidad social, podríamos pensar que es incompleta y que hay una especie de más mediacentrismo, de que la realidad gira en torno a los medios de comunicación. Y no, señoras y señores, la construcción de la realidad se da a través de múltiples canales y de múltiples aparatos. Aparatos en el sentido de
del concepto de Raymond Williams de aparatos ideológicos del Estado, de dispositivos a través de los cuales se transmite la cultura y se construye la realidad social. Bien, entonces hemos dicho que la realidad social se construye a través de los medios, sí, pero a través de la educación, a través de la familia, a través de la religión, a través del Estado, a través del arte, a través del espacio público, etcétera, etcétera. Entonces, dice el texto de Mauro Wolf, habría que tener en cuenta, para analizar cómo se construye la realidad social, no solo lo que dicen los medios de comunicación, sino también las particularidades mentales, las estructuras psicológicas de los sujetos. Porque sabemos que hay sectores sociales que son más permeables a todo aquello que transmite los medios de comunicación, y hay sectores sociales que son más impermeables que a aquellas cuestiones que son transmitidas por los medios de comunicación masiva siempre le interponen un filtro crítico. Y esto justamente va a tener que ver con algunas características también individuales, con la formación, con la escolarización, con la educación dentro de la familia. También puede llegar a tener que ver con el acceso a los medios de comunicación que estos sectores o que estos individuos tengan. Entonces, atención con pensar que los medios de comunicación fácilmente construyen la realidad social. ¿Colaboran? Sí. ¿Colaboran en gran parte? Sí, por supuesto. ¿Generan ciertas distorsiones de la realidad? Sí, por supuesto. Pero después hay que ponerse a pensar qué otros instrumentos, qué otras herramientas, qué otros aparatos, qué otros canales a través de los cuales se transmite la cultura también lo hacen. Y que no todos los sujetos son manipulables por los medios de comunicación, sino que hay gente crítica frente a los medios de comunicación. Así que la cosa no es tan simple. Los medios actúan en cooperación, podríamos pensar, con otras instituciones para construir la realidad social. Estas teorías, entonces, la teoría de las socializaciones colaterales, la teoría de la construcción de la realidad social, repasando, podríamos pensar que piensan que los medios de comunicación son el ombligo del mundo. Y justamente todas estas representaciones sociales, estos estereotipos que transmiten los medios de comunicación masiva, muchas veces llegan, se implantan, se cultivan y crecen, nace la plantita de estos estereotipos en las mentes de las audiencias, pero que muchas veces esto no es así. Y que además, para la transmisión de esos estereotipos, es necesaria no solamente la participación de los medios de comunicación, sino de todo un aparataje social, institucional, de la iglesia, de la educación, del arte, para que esos estereotipos y esas representaciones sociales crezcan y se reproduzcan en toda la sociedad. ¿Hay estereotipos? Sí. Y muchas veces, o es casi imposible escapar de los estereotipos, de esas representaciones colectivas y sociales, porque también estructuran nuestra realidad. La cuestión de los roles de género para pensar, de los colores para nenes y para nenas. Son estereotipos que estamos repensando en este momento, que los estamos deconstruyendo justamente. Pero se han transmitido no solo a través de los medios de comunicación, sino también a través de la educación. Podemos pensar en cuestiones de género y educación, la separación de las filas en hombres y mujeres, las listas. Podríamos pensar que, no sé si ustedes recuerdan, pero muchas veces se ordenaban alfabéticamente, pero arriba estaban los hombres y abajo las mujeres. Parece una tontería, pero es algo bastante simbólico. Los hombres primero y las mujeres abajo. Podemos pensar en los manuales de historia,
en próceres que en su gran mayoría son hombres. ¿Cuántas mujeres próceres conocen o protagonistas de nuestra historia argentina? Pocas, Eva Perón, Juana Zurduy, o al menos que se enseñan en la escuela. Después, si uno investiga, las hay, por supuesto. Pero en la escuela primaria, secundaria, en general es una historia contada a través de los personajes varones de nuestra historia. Entonces, justamente, este tipo de cuestiones, no solo el machismo es un ejemplo. La estructura machista es un simple ejemplo. Podríamos pensar en un montón de otras cuestiones. Pero justamente, todas estas cuestiones se transmiten no solo a través de los medios de educación, a través de los medios de comunicación, sino a través de otras instituciones como la educación, la religión, etc. Bien, básicamente de esto trata las teorías de las socializaciones colaterales y trata la teoría de la construcción de la realidad a través de los medios de comunicación. Que esto da para un largo debate. Los invito, si quieren, a reflexionar a lo largo de esta semana para poder tener alguna linda discusión, algún lindo intercambio en la videollamada de la semana que viene, justamente para pensar estas cuestiones. ¿Cómo se construye la realidad social? ¿A través de los medios de comunicación? Sí, bueno, el texto dice que sí, pero atención, no solo a través de los medios de comunicación, sino a través de otros dispositivos que tienen el mismo o más peso que los medios de comunicación en la realidad social, en la construcción de la realidad social. Podríamos pensar que los esquemas que son transmitidos a través de la escuela tienen mucho más peso que los que son transmitidos a través de los medios de comunicación, por una cuestión simple. Hay más gente que va a la escuela que gente que mira la tele, o que gente que tiene acceso a los medios de comunicación. Entonces, atención, porque podríamos pensar que la base está en la educación. Hay más gente que profesa una religión que gente que tiene TV, así que los esquemas tipificadores, los estereotipos, las representaciones sociales transmitidas a través de la iglesia, también tienen un gran peso en la construcción de la realidad social. Básicamente, por esta cuestión, una gran masa de población profesa algún culto, quizá más de las que tenga acceso a la televisión o a las redes sociales. Por eso hay que relativizar bastante cuando hablamos de esta cuestión de los medios superpoderosos, de los medios que influyen inmediatamente sobre las mentes de los públicos. Hay que relativizar bastante estas teorías que toman a los receptores como pasivos, como títeres, y de eso se encarga bastante el texto de Mauro Wolf. La semana que viene entonces los voy a esperar para realizar una videollamada en nuestro horario a las 19:40, como todos los jueves. Les voy a dejar unos días antes el link. Lo vamos a hacer a través de la plataforma Jitsi, no a través de Zoom, porque Jitsi no se corta. Así que si ustedes entran desde el celular, fíjense que les va a pedir que se descargue una aplicación. Es una aplicación que no pesa nada y además funciona muy bien. Lo que les voy a pedir es justamente para una especie de jueguito, de dinámica que voy a hacer a modo de repaso de todo lo que vimos, que si pueden tener otro celular a mano, o si ustedes ingresan a la videollamada desde la compu y tener el celular a mano, genial, porque justamente ese juego requiere que tengamos un celular a mano. Si no, no importa, salen de la videollamada, me van a seguir escuchando pero en off y van a poder hacer el juego de todas maneras. Sé que están quizá grandes para juegos, pero siempre un juego, una dinámica así distendida ayuda a repasar, porque quizás si uno les pregunta directamente si tienen alguna duda, y muchos digan que no, pero a través de este juego van a ver cómo quizá
alguna duda, algún debate se puede generar. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Que tengan un gran fin de semana.